todos, bienvenidos a esta sección donde explicaremos sobre todo lo referente al perfil profesional en la ingeniería de procesos. La ingeniería de procesos es un programa profesional relativamente nuevo en Colombia y básicamente lo que ofrece es la posibilidad de incidir en el desarrollo de procesos industriales en diferentes escalas. Analizaremos los perfiles profesionales y ocupacionales que ofrecen algunas de las universidades que ofrecen este programa. Inicialmente analizaremos el que ofrece la Universidad de Los Llanos y en él se destaca que específicamente está orientado hacia el diseño, operación, simulación, optimización y gestión de procesos de manufactura, así como los asociados a equipos y procesos industriales. ¿Esto qué quiere decir? Que está orientado especialmente hacia la asesoría y consultoría técnica. En cuanto al perfil ocupacional, el programa se centra en 3 líneas básicas, las cuales tienen que ver con la supervisión y desarrollo de proyectos, en los cuales el ingeniero de procesos tiene un papel de líder, gerente, interventor, director, o también donde va a desarrollar habilidades que están ligadas a la asesoría, consultoría técnica. Pero esto no deja de lado que se puede dedicar también a la investigación aplicada a través de su formación a nivel de posgrado o desarrollando investigaciones específicas orientadas a algún sector de la industria. En la Universidad Mariana, básicamente este enfoque es bastante similar y lo que se busca en esta universidad es formar profesionales que se orienten a la asesoría y consultoría técnica, especialmente en el desarrollo de procesos físico-químicos, biotecnológicos sostenibles, la modelación, la simulación de estos procesos, desarrollo de nuevos productos y la optimización de los procesos en los cuales está involucrado. Y es importante resaltar que además se considera que existe la posibilidad de desempeñarse profesionalmente como gestor o como gerente de su propia empresa, siendo el emprendimiento un aspecto fundamental. En la EAFIT también se ofrece este programa y en él se resalta que el profesional de la ingeniería de procesos se puede desempeñar en procesos industriales de diferente escala orientados a la generación de productos químicos, textiles, alimentos, agroquímicos, bebidas, pinturas, plásticos, minerales, papeles, cartones, cosméticos, entre otros, así como al sector de servicios, tanto hacia la banca como también a empresas que tienen que ver con los servicios más sociales o de gestión de información, de asesoría de calidad, de gestión de proyectos y finalmente se contempla una línea que está orientada hacia la investigación, la docencia y la consultoría, considerando que estas primeras son fundamentales para el desarrollo del crecimiento profesional y del conocimiento en esta área. Pero ahondemos un poco lo que representan cada uno de estos perfiles específicos de acuerdo a lo que ofrece el campo del conocimiento en la ingeniería de procesos. Entonces, inicialmente podemos considerar que el ingeniero de procesos se puede desempeñar como un gestor de proyectos. Un gestor de proyectos es aquel responsable de todo el proceso de liderazgo asociado a la obtención de los resultados u objetivos inicialmente planteados. Para ello, el profesional en la ingeniería de procesos se debe centrar en todo el proceso de planeación y desarrollo de tecnología e innovación ligada a su área del conocimiento, es decir, la ingeniería de procesos. También requiere de una experticia en el área específica de su conocimiento, así como una formación y experiencia que le permitan resolver todos los problemas de gestión ligados con la gestión financiera, presupuestal, laboral, jurídica y responder por todas las necesidades de supervisión, de rendimiento de su equipo de trabajo, así como de gestión y ejecución presupuestal y de metas a los respectivos directivos o financiadores de su proyecto.
Adicionalmente, un ingeniero de procesos se puede desempeñar como emprendedor o empresario a través de la creación o dirección de una empresa que sería de carácter innovador al aplicar la tecnología y las distintas áreas del conocimiento ligadas hacia la ingeniería de procesos. Esto implica la generación de productos novedosos o de adaptaciones tecnológicas o de procesos modernos que permitan hacer su sector mucho más eficiente y además innovador con respecto a la competencia. Por ello, debe conocer ampliamente su nicho de mercado y estar involucrado en acciones que tienen que ver con las funciones relacionadas de marketing, ventas, administración empresarial y también con la gestión de personal, ya que esta función de gestión administrativa es fundamental para que efectivamente se logre vincular el conocimiento científico y la innovación, pero con rentabilidad a través de una ejecución óptima del personal o del equipo de trabajo, así como la generación de ventas de este producto novedoso. En cuanto al perfil profesional ligado a la asesoría, consultoría o técnica o de especialista, es importante anotar que por su carácter ingenieril, es decir, de una aplicación del conocimiento básico, este profesional debe tener un amplio conocimiento de su área y de metodologías específicas, lo cual les permite ejercer esa acción de asesoría a el público nicho en el cual se orienta. Especialmente debe mantenerse actualizado en los nuevos avances de este campo del conocimiento y sus aplicaciones, sobre todo en los sectores de mayor interés del desarrollo en su respectivo país. Otro aspecto importante es que debe ofrecer condiciones para que estos servicios profesionales sean llevados a instituciones, empresas y particulares orientados a la resolución de problemas tecnológicos o de gestión. Y para ello, y no dejando de lado, no solo debe conocer la técnica, sino también se puede involucrar en actividades de investigación aplicada, por ejemplo, para resolver una necesidad específica de una industria o de una empresa para la cual va a desarrollar un proyecto o un producto o una mejora de proceso específica y que está protegida bajo el secreto industrial, por lo tanto no será publicada, pero resolverá esa necesidad que es de gran importancia y de gran incidencia en el éxito de esa empresa. Otra de las funciones en las cuales se puede desempeñar el ingeniero de procesos es como formador, capacitador o divulgador del conocimiento, ya que se puede concentrar en la formación de personal específico en una metodología o en un área básica como el control de calidad, el soporte a la gestión de procesos dentro de las empresas, así que para ello requiere una formación de posgrado específica o certificación de sus habilidades técnicas y conocimientos, así como una amplia experiencia laboral que lo acredite como consultor en el área. Usualmente este tipo de capacitadores están vinculados a empresas orientadas específicamente a ofrecer estos servicios o si no pueden desempeñarse a través de instituciones de formación, tanto técnica como básica, a nivel de educación superior, y esto le permite actuar también como digamos que un formador de profesionales en el área, pero también como un divulgador de conocimiento, por ejemplo, a través de la prueba de productos, a través de la gestión de canales de divulgación a través de redes sociales o a través de redes especializadas del conocimiento en las cuales puede incidir compartiendo sus conocimientos y experticia. Entonces, ahora que han visto como un panorama general de lo que puede ser el perfil profesional como ingeniero de procesos, los invitamos a escuchar algunas palabras del decano Omar Beltrán, el cual les hablará un poco sobre la ingeniería de procesos y todo lo que tiene para ofrecer. No se lo pierdan. ¿Sabes qué es la ingeniería de procesos?
La ingeniería de procesos se encarga de la transformación de la materia y la energía a escala industrial. Trabaja en la transformación de las materias primas, teniendo consideraciones que aseguren la sostenibilidad económica, ambiental y social. Para tal fin, el ingeniero de procesos tiene una fuerte fundamentación en las ciencias básicas, así como un dominio profundo en áreas como termodinámica, ingeniería de reactores, simulación y modelamiento, entre otros. Los ingenieros de procesos diseñan, construyen, controlan y administran diferentes procesos en industrias del sector de las energías renovables, petroquímica, farmacéutica, cementos, alimentos, textiles, biotecnología o tratamiento de aguas. Ya que has visto todo lo que tiene para ofrecer el perfil profesional de tu carrera específica, ¿por qué no sigues viendo los videos que tiene este curso MOOC para enriquecerte como profesional? Así que no te quedes por fuera y te esperamos en el siguiente. Hasta la próxima.